Muchas gracias a nuestros seguidores por acompañarnos en otra entrevista en Venerables. Nos encontramos en Mi Café. No se olviden de visitar este increíble lugar en Quito, en las calles San Salvador y La Paradera, frente a la Flaxo. Los horarios de atención son de lunes a sábado de 9 a.m. a 7 p.m. y los domingos de 9 a 6 p.m. Nada levanta tanta pasión en nuestro país, que ya es un país de pasiones, como el deporte, y particularmente como el fútbol. Por eso hoy día entrevistamos a uno de los referentes con una larga trayectoria de periodismo deportivo, un opinador incansable y además un tecla brava y rockstar en Twitter. Hoy nos acompaña Esteban Ávila. Esteban Ávila, un gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias ¿Cómo por estás? acompañarnos. Gracias, igual. Para muchos eres un ícono de la radio, ¿no? ¿Cómo inició tu carrera de comunicador? ¿Siempre pensaste en ser un periodista deportivo? No, ícono de la radio es Carlos Machado, Alfonso Lazo, yo no. ¿No te consideras No, un ícono de la nada, radio? nada. No, aparte la radio no es mi medio natural siquiera, no es mi hábitat. Y yo siempre quise siempre quise ser esto. Periodismo No, deportivo. sí, yo nunca contemplé otra posibilidad y me formé en otra rama, sí, pero lo que estoy haciendo es lo que siempre quise hacer. No, ¿En qué rama te formaste? yo terminé de estudiar Derecho. Yo egresé de estudiar Derecho. Con el régimen universitario que había antes, había terminado mi título de pregrado. Pero paralelo a que terminé de estudiar Derecho, entré a trabajar al comercio y lo que pensé iba a durar poco tiempo, terminó ya llevándose toda la vida. ¿Cuántos años trabajaste en el comercio? Yo trabajé desde el año 2002 hasta el año 2015. Trabajé 13 años. 13 años. Sí. Con los Mantilla. Sí. En ese diario, o sea, en el comercio, ¿qué cubriste? ¿Siempre deporte Siempre o tal vez deportes. otras cosas? Bueno, sí, o sea, a ver, a nosotros nos toca hacer de todo. Sí, normalmente. Sí, y antes más que hoy. A nosotros nos toca hacer de todo, pero no, básicamente siempre hice deportes. Yo no entré como pasante, yo entré directo a nómina. Eran épocas mejores en el punto de que no había esa presión académica que existe hoy, que muchas veces termina por frustrar a quienes trabajan en esto. Y empecé en el año 2002 y me fui en el 2015, porque ya había cumplido un ciclo ahí. Pero viviste el cambio, me parece, cuando llegó el No, nuevo yo me fui gobierno. por eso, Te fuiste precisamente. O sea, lo que le llamaban la reportería de papel, cero papel, creo. Hubo un cambio muy grande ahí, sí, ¿no? a ver, bueno, primero hubo un cambio de propietarios. Yo me fui por eso, porque El fantasma. sí pensé que no iban a hacer las cosas iguales y bueno, creo que no me equivoqué. y ya porque sentía, aparte del cambio de propietarios, yo aparte sentía que ya mi ciclo había llegado a un final ahí. Yo sí creo que la vida tiene ciclos, la vida profesional sobre todo tiene ciclos. Se inicia, se llega a un pináculo y se baja. Es natural, es obvio, ¿no? Hay que saber asumir los ciclos, eso sí, con mucho decoro. Entonces yo salí por eso, básicamente. Eres el segundo periodista que siguió derecho. Jonathan Carrera también siguió derecho y se dedicó a la Bueno, comunicación. ¿Cómo crees que se conjugan? Jonathan creo que ejercía el derecho incluso hasta sin haber estudiado, creo. Claro, no se graduó, egresó él era rata de juzgado, sí. Trata de juzgado. Pues claro, los abogados que están ahí todo el tiempo en la corte, pues lo que estaban ahí todo el tiempo en la corte. Yo, por ejemplo, nunca hice nada de eso. No llegaste a ejercer entonces. No, jamás. No. Hice una pasantía que tenía que hacerla por el tema de la exigencia que daba la universidad, pero de ahí yo no ejercí nunca. A ver, yo de hecho creo una cosa, yo creo que las universidades acá enfocan mal el tema de la formación en el periodismo porque el periodismo no debe ser una profesión aparte. El periodismo debería ser una técnica adaptada a otras profesiones, porque hay personas que tienen la facilidad de comunicar más que otras y mejor que otras. Entonces, un abogado, un médico, un ingeniero, cualquier profesión, que tenga la habilidad de comunicar es muy útil en los medios. Yo creo que en el comercio en un momento se pensó eso. A partir de ahí es que pude llegar a trabajar allá. Pero veo que otra vez estamos volviendo a
al tema de darle una importancia, creo yo, más grande de lo que tiene al tema académico y se puede frustrar gente que le haría mucho bien al oficio. Claro, eso se hizo en algunas escuelas de Estados Unidos y tú decías, del comercio siguió esa escuela hace unos años que contrataban más bien economistas, por ejemplo, les enseñaban a escribir y a ser periodistas. Ahí con todo lo que uno le puede discutir, me parece que ese fue un mérito de José Hernández. Y es correcto, me parece eso. No, en las universidades no está el periodismo. El periodismo está fuera de las universidades. Las universidades son una burbuja, de hecho. Más allá de la calle, el periodismo está en todo lado. Pero las universidades no creo que sean una respuesta eficiente a eso. Igual tú viste, en todo caso, viste 15 años pasar periodista. Bueno, también me especialicé en comunicación yo. En la Universidad Andina yo me especialicé en comunicación. Hice un diplomado de especialización en comunicación, así que tampoco es que pasé tan empíricamente que digamos. Ahora, yo he aprendido más en el periódico y que en la radio, eso sí, sin duda. En la redacción. Sí. Hablando de la radio, ¿no? Lleva 6 años ya como director de radio. Sí, 6 años. ¿Cómo te sientes en ese medio? ¿Cómo has calzado en la radio? ¿Te sientes contento? ¿Cómo crees que te ha ido comandando la radio Redonda? A mí me sorprendió la posibilidad de llegar a la radio en la condición que llegué, que es a conducir la radio, porque yo no tenía ninguna experiencia previa. No sé, confiaron en mí, creo que la confianza no estuvo de más. Me ha ido bien, sí me ha ido bien, no puedo, o sea, ha sido una muy buena época, porque es una empresa que facilita las cosas, no hay un propietario que te esté molestando ni que te esté bajando línea, entonces ha sido muy cómodo trabajar ahí. Has trabajado bastante años, ¿no? En el comercio, 15, 6 años en Radio La Redonda. ¿Alguna vez te censuraron? Nunca. ¿En ninguno de los dos? Nunca, no. No, yo no lo hubiera permitido tampoco. Yo sí reconozco que me ha tocado trabajar en las mejores condiciones posibles. A ver, lo que pasa es que nosotros los periodistas sí tenemos que hacer autocrítica. Y tenemos mucho a ponernos en el papel de víctimas. A no conciliar los justos intereses del medio con nuestro trabajo, que tanto en cuanto no afecten nuestra dignidad ni nuestro oficio son aceptables. Es un marco en el que debemos movernos. La línea editorial. Sí, yo creo que existen las líneas editoriales y tienen que existir, es justo. Yo muchas veces veo y me da... A ver, en la época, en el gobierno anterior pasaron horrores con el periodismo. O sea, fue una época muy difícil. Pero yo sí veo que ya en el periodismo ya nos quedó ese chip de victimizarnos. Entonces, cualquier observación que nos haga el medio en cuanto a la línea ya se vuelve censura. Y no es así. No es así. O sea, el medio maneja sus tonos, maneja yo diría incluso no línea editorial, sino su manual de estilo. Y está en su derecho. Y nosotros estamos en el derecho de aceptarlo o no. Pero yo sí noto que estamos haciendo, o sea, sí nos hemos vuelto muy dramáticos. Y jugamos mucho a ponernos en el papel de víctimas. Y muchas veces nosotros hemos sido victimarios, hay que reconocerlo, más que víctimas. Los dos lados del periodismo, ¿no? Sí. ¿Te has autocensurado tú? No. Jamás. Yo nunca he dicho algo que no piense. Y he sabido manejar el tono y la circunstancia para decirlo. A ver, en un velorio yo no voy a meter una orquesta de salsa, pues. De la misma manera que yo no voy a llevar un féretro para velarlo en medio de un concierto de rock. O sea, hay ocasiones para hacer y decir las cosas. El problema es que muchas veces, repito, nosotros sí, como periodistas, sí nos creemos el centro de las cuestiones que pasan y no es así. No es así. Yo lo atribuyo a lo que pasó en el gobierno anterior, porque en el gobierno anterior sí pasaron atrocidades con el periodismo. O sea, sí se ejerció un poder
de castigar, de censurar, sí, sí hubo, sobre todo en el ámbito político, ¿no? Al periodismo que se maneja en el ámbito político, y ya nos quedó ese reflejo. O sea, cualquier cosa que nosotros sintamos es ya censura, y no necesariamente es así. ¿Y cómo convive Esteban Ávila con las críticas? ¿Cómo eres tú cuando alguien te critica? A ver, yo me reconozco pocas virtudes, pero yo sí tengo una, yo sí percibo el tono justo. Sí tengo un detector de mala leche bien desarrollado. O sea, yo acepto opiniones sobre mi trabajo de mil amores. Incluso hasta las injustas, te digo, las dejo pasar. No me afectan. Pero yo sí noto cuando alguien te lo dice con el afán de destruirte, de dañarte, de dejarte comprometido frente a la gente. Yo sí lo noto, yo sí lo percibo y sí me doy cuenta. Pero no, yo de ahí, o sea, si a mí tú me dices que yo soy un mal periodista, bueno, es tu opinión, cosa tuya, ¿no? Pero sí hay opiniones que tienden a destruir a la persona más que al ejercicio de su profesión. Ser maliciosas, que se dice. Sí, hay mucha envidia, hay mucha... No te digo hacia mí, porque yo no me creo foco de envidia de ninguna manera, pero en general. O sea, sí hay mucha envidia, sí hay mucho celo muchas veces, totalmente. Una de las críticas que se hacen, ¿no? Una parte de los consumidores habituales de la radio dicen o critican, dicen que no, que es de todo menos deporte, dice alguna gente. ¿Por qué crees que existen tú ese tipo de opiniones? Bueno, es que el que piense eso tiene la libertad de escoger como entre 4 o 5 opciones más, que le resultarán más satisfactorias. Lo que pasa es que nosotros hemos entendido, y es nuestro derecho, nosotros hemos entendido que el deporte se desarrolla dentro de una cotidianidad y de un ámbito social del que no podemos abstraernos. O sea, si pasan cosas como las de octubre de 2019 y yo sigo hablando de fútbol, yo le estoy dando la espalda a la sociedad. O sea, si en ese ámbito por ejemplo, recuerdo se postergó un partido de Copa Ecuador que jugaba Liga Melegra. O sea, si en ese ámbito se postergó ese partido, y yo hablo del partido que se postergó, pero, oye, ¿por qué se posterga? Se posterga porque la gente está en la calle. Y la gente está en la calle haciendo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces yo no le puedo cerrar los ojos a la sociedad, para nada. Para ti entonces el periodismo deportivo también está ligado a la cotidianidad. Tiene que estar ligado a la cotidianidad. Y en la cotidianidad, en la calle, porque una cosa es la cotidianidad de las redes y otra cosa es la cotidianidad de la calle. La cotidianidad de la calle es más real porque es más representativa. O sea, pasan cosas que a las que no podemos darle la espalda. Por ejemplo, lo que pasó el año pasado, cuando el periodismo deportivo en buena parte, sobre todo en Guayaquil, le dio la espalda a la sociedad. O sea, promover desde los medios que el partido Barcelona Independiente se juegue con público fue darle la espalda a la sociedad. Cuando ya estábamos viviendo una situación que amenazaba ser crítica, que terminó siendo mucho más crítica, nosotros o algunos de nosotros estábamos diciendo, no, pues que se tiene que jugar, el mundo no puede parar, es una gripe nomás. O sea, yo me desembarazo de lo que está pasando en la sociedad, pero mientras se juega el partido que yo quiero que se juegue. Eso fue incorrecto, totalmente. O sea que tiene un poco, ¿tú crees, de culpa también el periodismo Sí, en meter presión para que se juegue ese partido en Guayaquil? En el fútbol ese es un error que hemos cometido. Creemos que tenemos la capacidad de meter presión y yo no sé qué tanta capacidad de meter presión tengamos. O sea, yo no creo nunca, con mi opinión, haber influido en un hecho, en una noticia, más que en una noticia, en una decisión. Yo no creo haberlo hecho. Y es incorrecto que un periodista crea eso. O sea, no somos tan importantes como la gente puede creer. Y como nosotros mismos creemos. Nosotros no tenemos un peso, una influencia real. A la final las cosas se deciden por otros factores. Pero no por lo que nosotros digamos o por lo que nosotros opinemos. Okay. Un ratito te van a postre el cafecito. Delicioso. Pay de limón. Ay, muchas gracias. Pay de limón. 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 Pay de limón.
pero No, te agradezco. disfruté Muy gentil, muy gentil. y un americano. Muchas gracias. Y un americano. Que lo disfrute. Gracias. No se olviden, estamos en Mi Café, este increíble lugar que queda en las calles San Salvador y La Pradera frente a la Flaxo. Los horarios de atención son de lunes a sábado de 9 a 7 p.m. y los domingos de 9 a 6 p.m. Retomando lo que venías contándome, ¿no? ¿Tú crees entonces que uno de los grandes pecados de los periodistas es el ego? ¿Crees que existen ego periodistas? Sí. Nos creemos imprescindibles. Creemos que nuestra opinión pesa de una forma tal en que se toman determinadas decisiones por parte del poder por lo que nosotros decimos o dejamos de decir. El poder muchas veces lo cree. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo. El poder muchas veces cree eso y le entrega a la prensa una potestad que no tiene, que no debe tener. Para nada. Lo que decían, el quinto poder. Es un poder, sí es un poder, pero no es de ninguna manera más importante ni más decisivo que los otros. Que sí son poderes reales. En tu experiencia, ¿no? Llevas más de 20 años o 20 años más o menos en el periodismo. ¿Crees que la mayoría de los periodistas tienen ese ego o crees que es de contados? ¿Te parece que es un mal del gremio, digamos? Todos en determinado momento lo hemos tenido. Todos. Todos los periodistas. Y nos aflora, sí, nos aflora de cuando en cuando, sí, a todos nos pasa eso. Pero hay unos que tienen más ego que otros, en todo caso. Debe haber, sí, debe haber. Todos en su momento lo hemos tenido. Para retomar el tema de Radio Redonda, ¿crees que ha influido mucho en la radio las figuras de Loco Baldión, de Quique Vivanco, de Lomoto y todos los personajes que tienen? Claro, obvio que sí. Porque hay personajes que tienen un favor popular mayor o menor que otros. Los colectivos son así, los equipos de fútbol son así. En los equipos de fútbol hay 2, 3 estrellas, el resto son parte del equipo. Y lo que hagan o dejen de hacer las figuras siempre repercute, eso es innegable. Se repite eso en la radio, entonces, por Sí, ti. totalmente. En cuanto al periodismo deportivo, ¿crees que en el Ecuador existe un verdadero periodismo deportivo o solo comentaristas con muchos seguidores? ¿Y qué opinas, por ejemplo, de los hinchas que son periodistas, ¿no? A ver, el periodismo partidario es un subgénero. El periodismo partidario es vistoso, pero no sé cuál sea su contribución real a la profesión. Y ha terminado siendo un factor de desinformación y de ilegitimidad. ¿Por qué digo de ilegitimidad? Porque no es legítimo que el manejo de la información pase por estas líneas, ¿no?, del periodismo partidario. Y creo que ha contribuido para mal, a radicalizar a la gente. ¿Por qué? Porque el aficionado tiende a creer que su ámbito, su círculo, es el que exclusivamente lleva la verdad. Entonces, si yo solo me informo con los periodistas que dicen lo que yo quiero, voy a crear una suerte de anticuerpos contra los periodistas que no dicen lo que quiero, y se crea un ambiente muy hostil y muy negativo. Y yo sí veo que el periodismo partidario le ha generado un daño muy grande al oficio, muy grande. ¿Es hostil el periodismo deportivo o el ambiente del periodismo Sí, deportivo? totalmente, es una selva. Es una selva. Es una selva. Sí, sin duda. Interesante. No, algo que acabamos de descubrir. Yo no me lo planteaba de esa manera el periodismo deportivo. Y si digo selva es para ser un poco gráfico, pero sin tampoco dar detalles, ¿no? Pero es un ámbito muy hostil, muy, muy hostil. Totalmente. ¿Qué te pareció el país? No, está buenísimo, está súper bueno. ¿Por qué cuando hablamos de periodismo deportivo en Ecuador la gente solo piensa en fútbol? ¿Qué pasa con los otros deportes? ¿Qué hay detrás de que solo se piensa en fútbol cuando se habla de periodismo deportivo? Hay algo que los periodistas debemos tener presentes,
presente, perdón. Los medios no son ONGs ni son fundaciones. La mayoría, ¿no? Los medios no son casas de beneficencia. Los medios tienen un deber ético, que es ganar dinero. Porque un medio de comunicación, cuando gana dinero, se vuelve independiente y no necesita el favor de nadie. Porque favores, por ejemplo, y sucede con algunos medios, favores, por ejemplo, tener una cuota publicitaria desmedida en relación a su nivel de rating o a su posición en el mercado. Eso es negativo. Eso es un daño al mercado publicitario, es un daño al periodismo como tal. O sea, si yo tengo una radio que la oyen 50 personas y esa radio recibe por pauta publicitaria $1,000, pero si hay una radio que oyen 150 personas y esa radio tiene una pauta publicitaria menor, pues hay algo que está funcionando mal. O sea, lo que están haciendo los proveedores de pauta publicitaria es financiar una vocería. Y eso no es periodismo. Eso es indecente. Y eso ha dañado. En el periodismo deportivo sucede eso. Sucede, a esta hora está sucediendo eso. Entonces, los medios tienen la obligación de ganar dinero mediante sus contenidos, ofreciendo audiencias a los clientes, y eso les permite sobrevivir. Los medios que consigan financiamiento por otras vías no están haciéndolo éticamente aceptable. Entonces, los medios ven qué cubren, qué informan y qué contenidos dan, y a partir de eso es que los medios obtienen su posición en el mercado. Entonces, un medio no puede darle información o le dará la información necesaria a lo que no sea fútbol en relación a lo que su cobertura indique. O sea, yo no puedo darle prioridad a otro deporte, para no nombrar, darle prioridad a otro deporte, si lo que la gente está pidiendo es fútbol. O sea, si un medio lo quiere hacer en manera desmedida es porque, te repito, es una ONG. Entonces yo no puedo mostrarme como un medio que cubre todos los deportes y hacerlo si es que no me mueve otro interés, que no sea el de financiar mis actividades, el de hacer una empresa rentable, que es lo justo. O sea, la pauta no es mala. Lo malo es lo que se hace con la pauta. Claro, o sea, los otros deportes no son tan redituables. Exacto. Si no son redituables, los medios no tienen ninguna obligación. Porque, repito, los medios no son ONGs. Entonces, eso a los medios no se les puede reclamar. ¿Qué opinas de la pauta del Estado? Hay países donde la pauta estatal está regulada. El dinero del Estado es dinero nuestro. Yo no le veo per se al financiamiento estatal publicitario, yo no le veo per se negativo. Pero tiene que ser lo más transparente posible. Por lo demás, te digo, en la radio, durante este tiempo, el porcentaje de pauta publicitaria del Estado que habremos tenido, yo no sé si llega, en el peor de los casos, y digo el peor, porque siempre es preferible estar lejos de eso, yo no sé si llega al 3%. El resto es financiamiento privado, como corresponde y como tiene que ser. Antes hablabas de vocerías, ¿no? Que hacen los periodistas. En el fútbol y en la política hay periodistas que condicionan su trabajo a fanatismo a políticos o a dirigentes, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque no le tienes respeto a tu oficio, pues. Y porque consideras que tu oficio es una posibilidad de escalar económico o socialmente. Y existen vocerías. A ver, yo cuando escucho, y me voy a referir al ámbito del deporte porque es el que manejo. Yo prácticamente soy apolítico. Y peor considerando a la política como una función electoral de turno y no como un hecho cultural o filosófico, como originalmente tiene que ser. La cercanía de diversos medios y diversos periodistas a diversos estamentos de poder dentro del deporte o dentro del fútbol es muy notoria. Es muy evidente.
Y lo ha sido. Hay medios y periodistas que no han tenido el menor reparo, incluso hasta de cambiarse de vereda en medio del camino. Y lo que existe es una necesidad de estar cerca del poder que a mí al menos me repele. Porque nuestra función es estar lejos del poder y cerca de la gente. Porque eso es lo que nos pide la sociedad. Pero la gente no es tonta y la gente se da cuenta perfectamente de cómo son las cosas. ¿Es redituable estar del lado del poder en el periodismo? Debe ser, no sé, yo nunca he estado. Es verdad. Pero bueno, ¿crees tú que hay ahí un redituable económico? De todo tipo. De todo tipo. Esta profesión es vista como, para algunos, es vista como un mecanismo de ascenso social. Y el ascenso social es un paso al ascenso económico. Debe serlo, no sé, yo nunca me he planteado siquiera esa posibilidad. Hablemos de periodismo de investigación, ¿no? El periodismo de investigación normalmente, al menos en nuestros países, se caracteriza por investigar escándalos, corrupción. ¿Existe investigación de este tipo de escándalos en el periodismo deportivo ecuatoriano? En el periodismo deportivo básicamente lo que existe es un periodismo de filtración. De filtración, ¿qué quieres decir con eso? El periodismo de investigación es una cosa muy diferente al periodismo de filtración. El periodismo de filtración, lo que se asume como periodismo de investigación dentro del periodismo deportivo no es sino un dirigente que te facilita determinados documentos a los que él tiene acceso para que tú los hagas públicos. Eso es filtración, eso no es periodismo de investigación. Y eso es lo que mayormente pasa en el deporte. Hay casos de periodismo de investigación, por ejemplo, en el comercio se buscaba hacer eso, y se lo hacía. Y se lo sigue haciendo entre las limitaciones que hoy existen. Sí se lo hacía. Pero por lo general, lo que existe en el periodismo deportivo hoy es un dirigente que te pasa un documento que ese dirigente tiene la intención de que se filtre. Eso es filtración. Un poco como lo que pasa en la política, decía Jonathan. Cuando le preguntábamos a Jonathan Carrera sobre periodismo de investigación, decía lo mismo. Acá nadie investiga, sino que alguien le pasa un documento a alguien por interés. Me congratula coincidir con Jonathan, porque Jonathan es uno de los periodistas que más ha pateado y más ha corrido la calle. Si él lo dice es porque él sabe más que yo. Y en el periodismo deportivo existe eso. O sea, y perdón que hable del tema político, que a mí, repito, a mí no me interesa. No tengo militancia alguna, ni tengo... O sea, tengo opinión sí, pero no milito sobre la misma. O sea, a mí me va a decir que es periodismo de investigación sacar los chats de fiscalía. Eso no es periodismo de investigación de ninguna manera. Eso es una filtración interesada. Entonces, no. En el ámbito deportivo sucede lo mismo. Se filtran entonces. Justamente hablabas, ¿no? de la política, aunque te crees apolítico, pero antes también comentabas que el periodismo deportivo debe ir ligado a la coyuntura, que evidentemente es la política o la realidad nacional. ¿Cuál es para ti la relación que une al deporte y a la política? Y además, ¿cuál es el papel de las personas que están en el deporte o en las dirigencias y que luego forman parte de grupos VIP de la política? Por ejemplo, digo yo, ¿no? Vacunas VIP para Rodrigo Paz, por ejemplo. El deporte es funcional a la política. El deporte es muy útil para la política. Lo ha sido siempre. Es ya una relación que no se puede descartar. Incestuosa, diría. No sé si tanto incestuosa. La relación que existe entre el poder y los periodistas sí puede llegar a ser incestuosa. Pero entre el deporte como tal y la política, me parece que existe una convivencia que caray, no quisiera entrar en tanto detalle histórico, pero que viene desde la época de los griegos. O sea, las Olimpiadas tenían un trasfondo de geopolítica y de lucha guerrera tremendo. Entonces, es inevitable. Ahora, el uso que se le da ya es otro, ¿no? Perdón, que te trajeron tus patacones. Perdón, para que les gusten. Ay, muchas gracias. Patacones. Muy amable. No, se ve bien, gracias.
No se olviden, estamos en Mi Café, San Salvador y La Pradera, de lunes a sábado de 9 a 7 y los domingos de 9 a 6. Pero ¿qué opinión, por ejemplo, te merece entonces las vacunas Viva a Rodrigo Paz? Que también hubo para periodistas, de que no es solo dirigentes, está Diego Oquendo. No, sí, la lista debe ser grosera y agraviante. Yo lo que te voy a decir de la vacunación es que la fase 0 contemplaba vacunar al personal de primera línea de salud, a adultos mayores residentes en hospitales geriátricos estatales y públicos y a empleados de los mismos. Toda persona, sea quien sea, que no esté comprendida en ese grupo y que se haya vacunado, es un indecente. Y es un traidor. Porque la vacuna que esa persona, sea quien sea, que no esté en ese grupo y que ya se vacunó, esa persona le está quitando la vacuna a la enfermera, al médico, al camillero, al auxiliar de enfermería, que ha estado dando la cara desde marzo del año pasado hasta hoy. O sea, si yo estoy fuera de ese grupo y me vacuné, le estoy quitando una vacuna a esa persona. Y eso es inmoral, indecente. Sea quien sea. Sea quien sea. El nombre aquí es lo de menos, la verdad. ¿Existe indecencia en las dirigencias de los equipos de fútbol? Sí, totalmente. Salvo excepciones muy puntuales. El dirigente deportivo del Ecuador no es una persona inteligente, culta. Hay excepciones, repito. Pero son eso, excepciones. El dirigente de fútbol en el Ecuador es una persona que responde a apetitos exagerados en lo económico, en lo comercial, pero no tiene un compromiso ni con la sociedad, ni con la base fundamental del deporte al que responde mismo. Hablando, ¿no?, de los dirigentes deportivos, ¿cómo viviste tú el caso del FIFA Gate y las vinculaciones de Chiriboga y la FEF? Bueno, desde que apareció eso uno ya sabía lo que iba a pasar. Y felizmente pude acompañar el caso de cerca y saber lo que ha sucedido. Era algo que tenía que aparecer de un momento a otro. Era una situación insostenible. Lo que pasa es que ya en ese medio es muy difícil quedar fuera. Digo, en el medio que se dio el FIFA Gate y todo eso, es muy difícil quedar fuera. Y más aún si hay un dirigente con el perfil de Chiriboga que tendía a cooptarlo todo, a atraparlo todo. Al verse en medio de esa situación, obvio que él iba a aparecer para hacer lo que él creía correcto para sí mismo. O sea, lo que sucedió era algo totalmente esperable. Hablando de Chiriboga, en un artículo de opinión en el portal Cuatro Pelagatos que tú publicaste en el 2016, señalabas que la administración de Chiriboga tuvo ciertos aciertos para el fútbol ecuatoriano. Tuvo aciertos. ¿Lo mantienes? Sí, claro que tuvo aciertos. ¿Cuáles son Obvio. para ti esos aciertos? Chiriboga era un tipo de fútbol. Sabía de fútbol. Y sabía de fútbol, o sea, del fútbol de veras, del fútbol real. O sea, Chiriboga no lo podían engañar. Como sucedió luego con otros dirigentes. Chiriboga, a fuerza de estar tan vinculado al fútbol, tenía un olfato que le permitía saber qué es lo que pasaba con determinados jugadores y lo que pasaba con el liderazgo al interior de la selección nacional, por ejemplo. Eso es algo que da el tiempo y del olfato. Chiriboga era vivo, muy vivo, demasiado vivo incluso. Sabía de fútbol, tenía cintura para manejar determinadas situaciones que podían ser conflictivas. Esos son méritos. Obviamente, todas las atrocidades que él cometió terminan sepultando estos méritos, ¿no? Pero si vamos a hablar de méritos, esos son méritos de él. Hablabas de que él tenía el olfato, ¿no?, y el conocimiento para que no le vean la cara, cosa que luego pasó con otros dirigentes. Danos un ejemplo de esos engaños que tuvieron otros dirigentes. A ver, a mí me parece que Francisco Egas cometió errores con el tema de Jordi Cruyff. La elección de Jordi Cruyff no fue la adecuada. Eso es propio de la poca experiencia que él atravesaba, o mejor dicho, que él llevaba para atravesar esta situación. Entiendo yo y habrá aprendido.
Y parece que lo ha aprendido, porque la designación de Gustavo Alfaro fue una designación muy inteligente. Fue tan inteligente esa designación que de repente en el camino no nos dimos cuenta. Y las cosas mejor realizadas son las que en un inicio no parecen tales. Y la designación de Gustavo Alfaro fue perfecta. Fue la persona adecuada en el momento justo cuando de repente no sabíamos qué era lo que podía pasar. Así que ahí hubo inteligencia. Y me parece que capitalizó el error de Cruyff. Y qué bueno que haya sido así. Que aprendió entonces del error. ¿Por qué los deportistas, ecuatorianos buscan apoyo en empresas privadas y no en el ministerio o en instituciones? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Por qué ellos tienen que buscar ese apoyo en las empresas privadas? Porque las instituciones del Estado se manejan de acuerdo a los vaivenes de la política. Y la política es inestable. En mayo va a venir un nuevo ministro de Deportes, un nuevo secretario de Deportes. No sabemos quién va a ser. Mayo es la etapa previa a los Juegos Olímpicos, que ojalá se realicen. ¿Qué va a pasar con ese plan? Para los deportistas debe ser tremenda esa incertidumbre. Claro, por el COVID, No siempre hay dinero. Con las empresas privadas sucede una situación que resulta más previsible, más estable. Totalmente. Volviendo al tema de fútbol, ¿cuál es tu opinión del convenio de la Federación Ecuatoriana con Gol TV por los derechos Bueno, no es convenio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es convenio de la Liga Pro. de la Liga Pro? Perdón. Son 20 años. Es un tiempo demasiado largo. Haber decidido, inicialmente son 10 con prórroga de otros 10. O sea, son 20 en total. Los 10 años ya son muchos, los 20 ni se diga. Es un convenio que nació mal. Nació al apuro. La Liga Pro se creó solamente para sacar adelante ese convenio. Y una liga de fútbol profesional se debe crear con otros objetivos. Lo que empieza mal, por lo general termina mal. Yo conversaba hace un par de semanas con la gente de Gol TV. Y me juraron que ellos no se van a mover de acá. Que esto ya para ellos se volvió algo personal. Que ellos van a quedarse hasta el último. Y si tienen que poner de su plata, la pondrán. No sé si eso sea así. Es una situación que no tuvo un origen correcto. Y estamos viendo el desarrollo que tiene, ¿no? ¿Qué otros objetivos crees tú que debían estar para crear la Liga Pro? El objetivo principal, primordial y básico es el de potenciar la competencia deportiva profesional del fútbol en el Ecuador, volverla un producto atractivo, interesante, comercializable. Ese es el objetivo primordial. De ahí, ¿cómo se consigue eso? Bueno, hay multiplicidad de factores. Pero sobre todo es un objetivo deportivo, competitivo. Y Liga Pro nació con el objetivo de firmar un contrato con una empresa extranjera. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué le hace falta, a tu parecer, a las facultades de comunicación para el periodismo deportivo? ¿En qué le deben? Ser bombardeadas. ¿Ser bombardeadas? Sí. No, y en serio, les falta, a ver, como te digo, yo no creo que las facultades tengan una razón de existir hoy. Lo que debemos tener es al periodismo como una técnica desarrollada a partir de otra formación académica. Para que, como dije, el ingeniero, el médico, el economista, el abogado, que tiene facilidad de comunicar, tenga las herramientas académicas necesarias para hacerlo. Sí. Pero tenerle a una persona estudiando, ¿cuánto tiempo es? ¿5 o 6 años? 4 años. Ya, 4 años. Ah, la bueno. tesis, bueno, 4 o 5. Haciendo tesis que nadie lee y que a nadie le sirve. O sea, tener a la gente ahí para lanzarla a un mercado laboral que es cada vez más pequeño, más escaso. O sea, yo no le veo sentido, la verdad. Porque los medios han sido golpeados por esta crisis. Los medios hemos sido golpeados por esta crisis. Ya veníamos golpeados de antes. Sí, ¿no? Desde antes peor. Entonces, ¿qué sentido tiene votar cuántos miles de graduados cada año? Yo no le veo sentido a eso, la verdad. Aprobarás 2 patacones. Sí. Gracias. Lo como un poquito yo también. Qué rico.
justamente hablas de la crisis, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el presente y el futuro del periodismo deportivo en esta crisis que va dejando a los medios tradicionales, digamos, cada vez más debilitados? Yo veo que todo esto que está sucediendo con la crisis lo vamos descubriendo todos los días, porque es una crisis nueva. Es decir, cuando esto apareció en marzo, abril del año pasado, nosotros decíamos, bueno, en junio ya vamos a volver a la normalidad. Y no fue así. Porque capaz que si en marzo, abril del año pasado sabíamos que la normalidad iba a estar muy lejana, como lo sigue estando, capaz que nos hubiéramos suicidado. Para uno se le hacía muy difícil entender que la normalidad vuelve en junio, julio del año pasado, pensando esto en marzo del año anterior. O sea, si yo en marzo del año anterior decía, vamos a estar sin poder vacunarnos durante todo el año 2021, como parece que va a ser, yo la verdad me angustiaba. Entonces, esto de la crisis lo vamos aprendiendo todos los días. Todos los días. Y hay oportunidades que han aparecido a partir de la crisis. No sé, no me he planteado cuál es la posibilidad o el alcance que los medios digitales han tenido. Los medios digitales tuvieron una visibilidad mayor, al menos. La crisis es eso. La crisis son oportunidades y son problemas que van apareciendo casi de manera imprevista. Entonces, no sé qué más tenga que suceder, la verdad. Ya hablaremos de la pandemia en un momento igual. ¿Cómo evalúas tú la gestión del director técnico Gustavo Alfaro? Ha sido buena, imprevistamente buena. Yo cuando llegó Gustavo Alfaro pensé que no iba a durar... pensé que era primero un técnico sin estatura de selección nacional. Porque no tenía experiencia internacional, tenía una experiencia internacional mínima. Y ser técnico de una selección nacional es estar en una élite mundial. ¿Por qué? Porque los técnicos de las selecciones nacionales son 200 técnicos en el mundo. Están en una posición superior. Y yo no lo veía a Alfaro con esa estatura, pero la ha tenido. Y qué bueno que haya sido así. Ahí hubo un mérito, en seleccionarlo a Gustavo Alfaro hubo un mérito. Siguiendo con el tema de Alfaro. En una ocasión en Twitter, Carlos Vera y él tuvieron un choque, no sé si bueno, lo viste. no fue cuenta real de Alfaro. No No fue era cuenta real de Alfaro. No, era alguien que quería joderlo a Carlos. No fue cuenta real. Pero, ¿qué te parece a ti que Carlos Vera pretenda decirle cómo dirigir la selección? Bueno, no creo que pretenda decirle, sino es su opinión. Como yo tendré la mía, ¿no? Pero es que eso es lo que yo te digo. Nuestra opinión no es tan importante. La de los periodistas me refiero. O sea, nadie se va a dormir pensando en nuestra opinión y al día siguiente cambia de parecer. Digo, nadie que está en el poder y que tenga capacidad de decisión. O sea, yo puedo decir que el planteo de Gustavo Alfaro es malo, pero es mi opinión. O sea, no es que Gustavo Alfaro va a irse a dormir diciéndome, caray, Esteban Ávila dijo que mi planteamiento era malo, voy a cambiarlo. No, eso no pasa. O sea, eso cree la gente que pasa y creemos, y lo peor es que los periodistas creemos que pasa eso. Y no es así. Los periodistas no tienen el poder de quitar o no tenemos ese poder. Olvídense. O sea, que la sociedad se dé cuenta de eso. Y que primero nosotros también nos demos cuenta. Porque muchas veces nosotros somos muy sentenciosos, somos muy devastadores, creyendo que lo que vamos a decir va a cambiar algo. Y no va a cambiar. Nuestro mayor mérito, si acaso alguna vez lo logramos hacer, es que hacemos pensar. O sea, si yo digo que el planteamiento de Gustavo Alfaro fue negativo, fue el incorrecto, alguien que me oye va a pensarlo. Listo, ese es nuestro mérito. Pero el mérito no es que Gustavo Alfaro va a oír eso y decir, caray, Esteban Ávila tiene razón, entonces mañana voy a cambiar. Eso no pasa. Eso no sucede. Hay que quitarnos eso de la cabeza. ¿Qué opinas de la propuesta de que Ecuador junto a Colombia y Perú sean sede mundialista? Es un absurdo. Que felizmente me parece que con la salida del señor Roldán se terminó. O sea, ¿qué sentido tiene gastar en una Copa del Mundo lo que se gasta, que es un montón de plata? Existiendo problemas tan acuciantes y tan dolorosos como los que hay acá. O sea, ponerse a pensar en un mundial existiendo crisis de camas UCI
Me parece que no es, que es absolutamente indolente. Entonces, no tiene ningún sentido eso. Eso fue un globo de ensayo lanzado por el gobierno en algún momento. Cuando los globos de ensayo que se lanzaban eran más inofensivos que los que hay ahora. O sea, eso del mundial lo podíamos debatir. Pero ahora están lanzando dudas sobre la honorabilidad y la dignidad de la gente. Y eso ya es más peligroso, pues. Entonces es un absurdo en todo caso. Totalmente. ¿Cómo afectó la pandemia? Justamente antes de comenzar la entrevista hablábamos de eso. ¿Cómo afectó la pandemia al periodismo deportivo? Me parece que nos encontró descolocados, porque para muchos medios, muchos periodistas, de repente el quedarse sin el partido de fin de semana significó el fin de su carrera, o significó una par en su carrera. Los medios, como te digo, en toda crisis, toca irla resolviendo todos los días. Entonces hubo la posibilidad en algunos casos de poder seguir adelante, sobre todo porque en el camino descubrimos una cosa: el mundo se fue, o sea, un termómetro de la reactivación del mundo fue el deporte. Entonces, cuando ya hubo fútbol en la Bundesliga, nos estábamos dando cuenta que Europa ya empezaba a recuperarse. La pelea que hubo acá para que el fútbol regrese en agosto también te marcaba que la crisis inicial de marzo-abril había empezado a ceder. Entonces, el deporte fue marcando el ritmo de la recuperación del mundo. Y ahí estuvimos, para acompañar precisamente ese momento. En la Radio Redonda, ¿qué cambió? ¿Cómo solventaron la crisis? Buscando ser una compañía de la gente. Buscando estar cerca de la gente. Nosotros, desde que empezó esta crisis hasta hoy, solamente estuvimos fuera del aire una mañana, que fue la mañana, parece que del día 17, 18 de marzo del año anterior, cuando acá en Quito hubo el cierre absoluto. Estuvimos fuera del aire esa mañana nada más. De ahí seguimos con nuestra programación normal. Esa era nuestra manera de decir a la gente que estamos presentes, que estamos vivos y que hay que salir juntos de esta situación. ¿Y qué cambió en la radio? ¿Cuáles eran los protocolos? Bueno, nosotros seguimos teletrabajando. Desde la casa. Sí. Poco a poco vamos aflojando un poco más en ese sentido. Pero es una forma de proteger a 30 personas y sus familias, ¿no? Y me parece que la opción de teletrabajar aún hoy y después de la crisis debería ser considerada para evitar problemas de tráfico, para evitar, para evitar movilizaciones innecesarias, en fin. Entonces, esas son las cosas que nos está dejando esta época a todos, ¿no? Los aprendizajes. Claro. ¿Y para ti se está volviendo cada vez más difícil vivir de esto? ¿Es difícil vivir del periodismo deportivo? Siempre lo ha sido. Y lo seguirá siendo. ¿Mucha competencia, poca competencia? A ver, yo no sé si llamarle competencia a un grupo de personas que sin escrúpulos buscan acumular dinero en esta profesión. Y te digo sin escrúpulos porque, repito, nuestro oficio es uno. Y nuestro oficio no es de ninguna manera ni la vocería, ni el inmiscuirnos en otras actividades relacionadas con el fútbol. Y hay gente que ha acumulado dinero dejando de lado a otras personas que han terminado siendo víctimas de la explotación laboral, por ejemplo. Eso sucede. Eso yo no sé si sea competencia. Yo no sé si eso puede considerarse competencia, sino más bien como un vicio que tiene la profesión, ¿no? Radio Redonda pertenece a Yunde en todo caso. ¿Qué papel juega el alcalde en la radio? Yo no lo veo a él hace fácil año y medio. No tengo ningún contacto con él. No sé qué papel desempeña, la verdad, en cuanto a ese punto. No sé. No tengo contacto con él. Okay. Eres todo un rockstar en Twitter, ¿no? No, eso. Te gustan las peleas. ¿Cómo
¿Cómo te llevas, por ejemplo, con las críticas que dicen que eres misógeno por tus comentarios, güey? Por ejemplo, eso es una crítica injusta. ¿Te parece una crítica injusta? Sí, totalmente. Yo he trabajado a lo largo de mi carrera con mujeres. Pregúntenles qué opinión tienen de mí. A cualquiera de la que haya trabajado conmigo. Pregúntenle qué opinión tienen de mí. Pero eres polémico en Twitter, tú. ¿Te gusta la polémica entonces? Lo soy también en la radio, lo soy también en la televisión. Es mi naturaleza. Yo no... A ver, a mí no me gusta quedarme atravesado en el pecho con nada. Yo digo lo que siento, tengo que decir. Y si, sobre todo, tengo los argumentos necesarios. A mí no me gusta quedarme atravesado con nada. Me incomoda creer que tengo que decir algo que es el momento y el espacio justo y no decirlo. Yo no sé cómo hay gente que puede vivir con eso. Yo no. Yo tengo que decirlo. Eres un asiduo viajero, ¿no? Pero siempre vas a lugares cuanto menos raros. No, esa es una de mis debilidades, de mis aficiones máximas. Totalmente. Es lo que más me gusta, de hecho. De todos esos lugares extraños que has visitado, ¿cuál es el que más te gustó o te sorprendió y por qué? No, a mí me sorprenden todos. Pero no hay uno que sea el plus. Así. O sea, hay sitios que me gustan más, pero a mí me sorprende todo. A mí me llama la atención el poder cumplir con la expectativa que yo de repente tenía de niño. Sobre algún lugar, sobre algún hecho, sobre algún sitio. O sea, eso, o sea, reconfortarme de esa manera me hace sentir bien. Entonces, o sea, hay sitios que me han gustado más, sí, pero no te podría decir uno en general, la verdad. Pero si alguien te dijera, recomiéndame un lugar para ir a visitar estas vacaciones. Yo ahí te diría cuánta plata tienes, cuánto tiempo tienes, entonces no es algo, no es algo uniforme, ¿no? No te manchas en eso. No. Zaire TV fue uno de tus proyectos en YouTube, ¿no? ¿De qué se trataba ese espacio? Yo me siento un poco culpable de haber hecho eso. ¿Por qué? Porque en un momento pensé que yo exageraba algunas cosas que presentaba. Y de hecho, el formato era ese, era exagerar, era dramatizar sobre determinados comportamientos. Pero lo que vino a pasar un año después de eso fue corregido y aumentado, pues. Entonces me hace sentir culpable el haber estado como que anticipándome lo que iba a pasar. Porque todo lo que hemos visto que ha sucedido en esta época de la pandemia ha sido terrible. Ha sacado lo peor de todos nosotros. Nos ha vuelto demasiado preocupados de nuestra propia supervivencia. Y para nuestra propia supervivencia nos pasamos por encima de todo el mundo. Lo de las vacunas lo prueba, ¿no? O sea, la persona que sin pertenecer a la fase 0 se vacunó, o sea, es la misma persona que está dispuesta a saltarse la fila de un banco, la fila de una... la fila para, no sé, para pagar en algún lugar, en fin. Entonces, yo exageraba esos comportamientos, pero terminaron siendo verdad. Entonces yo por eso me siento un poquito culpable. ¿Regresa o no Zaire TV? Si hay plata, claro. Si nadie puede hacer las cosas gratis. Si hay el financiamiento, regresa. Eso no es ningún problema. Letra no me falta, o sea, tengo... Y hoy sobre todo habría para hacer hasta un canal de 24 horas con las cosas que suceden. Es un país cuanto menos problemático Ya vamos 1 hora de entrevista, me acabo de dar cuenta. ¿Qué te pareció el lugar? No, bien, muy bien, muy bien. Un mensaje. Eso está buenísimo. Es rica la comida acá. No se olvide de mi café, La Pradera de San Salvador. Nosotros normalmente para terminar una entrevista pedimos que la persona que está aquí nos dé un mensaje, ¿no? Un mensaje para los comunicadores deportivos que se están creando o están emergiendo de las facultades. Que nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras expectativas sean del tamaño de nuestras opciones y de nuestras posibilidades reales. No nos sobreestimemos ni nos subestimemos. Porque cuando nos
sobreestimamos, de repente nos topamos con una realidad que no nos permite llegar más lejos. Y cuando nos subestimamos, terminamos no siendo lo importantes o lo decisivos que podríamos ser. Entonces, sepamos medir nuestras oportunidades, nuestras posibilidades. No aspiremos a más de lo que podamos nosotros mismos conseguir. Ok. Esto fue Esteban Ávila. Muchas gracias por acompañarnos. No, Un ustedes, de gusto nada. estar contigo hoy día. Y no olviden de comentar, darle like, suscribirse. Sigan a Esteban en sus redes. Síganos a nosotros en nuestras redes. Y esto es Venerables. Hasta la próxima.